Bueno, muy bien, vamos a grabar este capítulo que tiene que ver con el tema de la introducción al mundo quirúrgico pediátrico y antes me parece que está bueno hacer un repaso de la historia, de cómo se llegó a la atención quirúrgica de los pacientes pediátricos. Luego vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la preparación psicológica y el estrés quirúrgico previo, intra y post de no solo el paciente, sino de su familia también que lo acompañe. Y por último vamos a revisar algunas cuestiones que ya tienen que ver con la preparación técnica de una intervención quirúrgica pediátrica en el sentido de la preparación de la sala de operación, del equipamiento, de la identificación de los equipos biomédicos, de los materiales específicos, etcétera. Así que de eso se trata esta clase y la vamos a comenzar con este primer tema que tiene que ver con un poco de historia, en donde se hace referencia a la primera casa, el primer espacio diseñado para la atención de niños, que en un primer sentido no fue diseñado con el objetivo de atención médica, ni siquiera quirúrgica, sino de como una especie de atención psicológica, emocional y de contención de niños abandonados. Y surge esto de, en el año 1779, fundar la Casa de Expósitos, como le llamaban en ese momento. eh, y en el año 1780, fíjense que dice la historia en donde se registra la primer niña que fue abandonada en la puerta de esta casa y la bautizan como Feliciana Manuela, sí, que bueno, la historia dice que fallece a los pocos días, pero es el primer registro de atención de un niño abandonado. En 10 años, dice, la casa recibió más de 2.000 niños. Su nombre original, el de Casa de Niños Expósitos, se debe a esto del abandono del niño y al origen de la palabra de expuestos. Entonces, de ahí viene eh, el nombre de la casa y de expuesto porque los abandonaban a eh, que sobrevivan como puedan o como dice ahí, ¿no? En ese momento de los perros salvajes, qué sé yo, hay medio como una fábula, ¿no? De lo que pasaba con el niño abandonado, pero muchos años después, como seguimos leyendo en la historia, en 1815, ya estamos hablando como casi 35 años después, eh, dice que insisten con, imagínense la cantidad de niños que se atendían, contar con profesionales médicos que asistan a estos expósitos, a estos niños abandonados, y una farmacia que les provea medicina necesaria para esa atención, ¿no? Así que 2 años después, el doctor Juan Madera, como médico de la casa por su experiencia en la atención a heridos en la guerra, eh, se suma, se suma al equipo de esta casa de los expósitos. Y en el 73 eh, se convierte en un hospital, literalmente en un hospital pediátrico, el más antiguo de América. Fíjense, estábamos hablando del año 1700 y pico, y lo bautizan de alguna manera como el Hospital Casa Cuna. Seguramente ahora que lo escuchan, les debe traer a la mente en algún momento haberlo escuchado. Así que con este primer hospital se da origen a la atención pediátrica en nuestro país. La realidad es que, yéndonos desde los perros salvajes que atacaban a los chicos hasta la realidad actual, hay un abismo, ¿no? Hay un espacio muy importante recorrido. En donde uno tiene que pensar hoy que hay cuestiones que tienen que ver con, fíjense, la preocupación en ese momento de tener un médico y medicación para poder atender a los chicos. Hoy las preocupaciones son otras, claramente. Entonces, que tienen que ver con
el paciente las nuevas tecnologías que avanzan constantemente, los avances no solo tecnológicos, sino médicos, técnicos, en el sentido de la preparación profesional operativa de los profesionales de la salud, ni hablar el paciente y su familia, la complejidad que cada vez es más alta en el sentido de las prestaciones que se brindan para las resoluciones de las patologías específicas que se vayan a tratar y el trato humanizado que está en auge en los últimos años, en el sentido de que el paciente no es solo una patología y hay otro componente, otro pilar necesario de atender no solo en el niño, sino en la familia para las situaciones de los pacientes que nosotros vamos a tratar. Todas esas burbujas que estamos viendo acá, que rodean a esta burbuja más grande, son componentes de algo más específico, ¿no? Algo más integral, que es el hospital que atiende a un paciente pediátrico y que nosotros específicamente vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la cirugía pediátrica y la preparación o el funcionamiento del centro quirúrgico en atención a los pacientes pediátricos. Bueno, haga un poco más de datos que tienen que ver con el paciente pediátrico y su patología quirúrgica, y que tiene que ver con esto de, que ya lo veníamos hablando en otros temas y lo adelantaba un poco recién, se perfeccionó el diagnóstico y el diagnóstico de las patologías y la resolución de esa patología, pero ya desde lo embriológico. Digo, si retomamos el tema del desarrollo embrionario y cuando hablábamos de las patologías posibles que se podían identificar en la propia gestación, estamos hablando de que ya sabemos que vamos a tener un paciente con determinada patología sin siquiera haber nacido. Entonces, miren si no avanzó, ¿no? Y ni hablar de las cuestiones que involucran el desarrollo fisiológico, ¿sí? Entonces, hay tantos avances en la medicina que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento que hacen que la actualización sea constante, ¿sí? Em, Bien, ¿cómo es el adecuado conocimiento de una patología quirúrgica para darle respuesta a esa complejidad, ¿no? Entonces, lo primero es determinar correctamente el diagnóstico, luego cuidados suficientes en su pre y posoperatorio, luego pensar si tenemos un quirófano con el equipamiento adecuado y luego pensar si el recurso humano está capacitado. Y esto no es menor, los cuatro puntos que hago mención tienen que ver con las bases para darle una atención segura y compleja a una patología pediátrica en este caso. Esto se puede profundizar un poco más en distintas bibliografías, pero para entender rápidamente qué necesito para poder dar respuesta a un paciente pediátrico con una patología quirúrgica, entonces estas son las cuatro bases. ¿En dónde se atienden estos niños? Bueno, hay pensando en nuestro país, hay distintos niveles de complejidad de atención y distintos órdenes de atención y en específico nosotros nos vamos a diferenciar de lo adulto y lo pediátrico. Entonces, fíjense, pueden ser hospitales pediátricos exclusivamente, en donde se atiende al niño y al adolescente, ya sea de forma ambulatoria, programada o de emergencia, como así también desde el día uno, desde su nacimiento, o darle atención eh, médico-quirúrgica desde una derivación, es decir, de un hospital que no le puede dar respuesta, lo deriva a otro que sí se la puede dar, ya sea por la complejidad, por cualquiera de los cuatro puntos que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y también hay hospitales pediátricos de alta complejidad, en donde ya ahí tenés una respuesta un poco más amplia en el sentido de los diagnósticos más complejos y los tratamientos quirúrgicos más complejos
para esos diagnósticos, o ni siquiera que sean quirúrgicos, que sean tratamientos simplemente. Y para eso necesitas realmente un equipo interdisciplinario que esté involucrado, que esté capacitado, que esté preparado para desde atender desde el enfoque humanizado al paciente, como veíamos recién, hasta saber manejar el equipo biomédico más complejo de los que pueda haber en un centro quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y estos hospitales también dan bienestar desde la vida intraútero, porque son los que van a intervenir a pacientes desde el intraútero, como habíamos hablado el otro día en las patologías del desarrollo embrionario, que hoy el paciente se lo puede operar sin siquiera haber nacido, o dan respuesta a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. Así que acá tenemos opciones de cómo son estos hospitales y cómo se manejan y qué hacen cada uno de ellos. eh, y la realidad llevándolo a los ejemplos, tenemos, por ejemplo, el Hospital Garjan, que sería el ejemplo del hospital pediátrico, y el hospital, por ejemplo, de alta complejidad del cruce, que también tiene una atención pediátrica, pero de la alta complejidad pediátrica. Entonces, ahí tienen los ejemplos de estos dos puntos que hablábamos recién. En el sentido de qué pasa con el paciente, específicamente del niño que ya tiene un nivel de conciencia desarrollado, decimos que el niño se diferencia del adulto porque se encuentra en una etapa trascendente de la vida del ser humano, es decir, está desarrollándose, está creciendo, está cambiando, está mutando constantemente hasta al menos los 18 o 20 años. Y también hay bibliografías que dicen esto de que cada etapa es un logro y si es exitoso ese logro, no hablo de solamente las etapas psicológicas o psíquicas, sino también de las fisiológicas y físicas, que hacen que si esas etapas se desarrollan correctamente, el proceso de maduración de adultez llegue a un nivel responsable y creativo. Digo, sin entrar en prejuicios ni mucho menos hacer discriminación de nada, pero los pacientes que tienen determinadas patologías reversibles o no reversibles, o que dejan secuelas o dejan secuelas graves o de mediana gravedad, de alguna manera influyen en su desarrollo de la adultez. ¿Sí? Quizás esto después se pueda profundizar un poco más, pero es una visión bibliográfica y una revisión hago de esa bibliografía en el sentido de las patologías y cómo afectan esas patologías a la vida propia de una persona. Eh, Bien, también el nivel socioeconómico y cultural influyen en estas patologías de la pobreza como se conocen por determinados autores. Entonces, eh, lo que podemos decir es que la pediatría específicamente nosotros, la cirugía pediátrica, asume la responsabilidad en los diversos aspectos que hacen a la educación integral del niño. Y esto el paciente no es solo una patología, el paciente es un ser humano que tiene diferentes componentes que hoy se tienen que atender, que es lo que hablábamos hace un rato en las burbujas. O sea, no es solo lo quirúrgico, no es solo lo patológico, sino que hay pilares que conforman al ser humano en su bienestar total, ¿no? Esto hay una bibliografía en donde pueden profundizar y pueden leer acerca de este tema si lo quieren indagar un poco más, en donde se habla de la relación extraútero e intraútero, la madre, lo cultural, lo social, y lo van a poder ver como en un triángulo de burbujas de colores en donde dice qué pasa con cada uno de esos ejes si se alterara alguno de ellos, y tiene que ver y estar muy relacionado con esto de Maslow cuando hablaba en salud pública sobre el bienestar social, psíquico y emocional de un paciente, ¿no? Bien, vamos a meternos con esto que tiene que ver relacionado a la intervención quirúrgica, que definiéndolo un poco podemos decir que una intervención quirúrgica no es
solo el acto quirúrgico así en sí, sino en un proceso general que se lo acompaña, desde la previa, el intra y el post, ¿no? Un poco lo que decíamos recién. ¿Desde qué manera? Desde dando la información correctamente, pasando por los procesos de diagnóstico que corresponden, realizando todos los estudios y completándolos, y luego revisándolos a estos estudios prequirúrgicos que se solicitan y se realizan con un sentido de seguridad, control, diagnóstico, etcétera, controlándose con distintos especialistas. Digo, la atención de un paciente pediátrico quirúrgico y el del adulto también, pero de un pediátrico quirúrgico pasa por varios profesionales antes de una intervención hasta el día que se le da el alta, ¿sí? O sea, esto debe cumplirse rigurosamente porque en muchos casos vamos a ver que el paciente no puede manifestarse por sí solo y ya depende literalmente del equipo multidisciplinario que lo asista. Bien, la base de todo esto es la comunicación, claramente, es el punto de partida en donde la familia de ese paciente o el tutor, padre, responsable que esté a cargo necesita información y para recibir información en este proceso tan complejo y estresante que es para la familia que su hijo o familiar esté sometiéndose a una intervención quirúrgica, ya sea compleja o no, digo, el propio hecho de atravesar una situación como esta hace que muchas veces la familia entre en una crisis más grande que el propio paciente que todavía no llega a tener un nivel de conciencia determinado. Entonces, eh, la información debe ser clara, debe ser gradual, uno no puede escupirle toda la información con terminología médico-quirúrgica a la familia que no entiende nada. Eh, Darle un nivel de respuesta, como dice acá, ¿no? La comprensión, ya sea al chico si es que tiene un nivel de conciencia para entenderlo, o su propia familia para que entienda lo que se le va a hacer, lo que le está pasando, lo importante que es, lo riesgoso que es, etcétera. ¿De qué manera? Bueno, con video, ilustraciones, lectura igual. Hoy la familia sale corriendo, entra en el celular, pone en Google tumor de vaso y encuentra cáncer, muerte, y ya te lleva a cualquier nivel imaginativo que lo hace un poco más complejo, ¿no? Pero literalmente la falta de información por parte de los agentes de salud puede provocar que un proceso quirúrgico sea traumatizante para la familia y ni hablar para el propio paciente. Bien, ¿qué se hace en este proceso de evaluación y preparación prequirúrgica? Específicamente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, esto se hace para optimizar la situación de su del paciente y de su familia, o sea que eh, es saber en qué contexto y en qué nivel de la línea estamos parados para poder continuar y qué pasó para atrás o qué pasó o qué va a pasar hacia adelante. Eh, Se logra literalmente con una adecuada anamnesis, ¿sí? Que incluye esto de la situación emocional del niño y su familia y el contexto en donde se desarrolla su vida. Digo, les doy un ejemplo claro. A ver, si vamos a tener que operar a un chico cardiópata de una patología eh, compleja cardiovascular, mínimamente después en el postoperatorio necesitamos saber si ese chico, en el lugar y en el contexto en donde vive, es seguro, tiene agua potable, a ese nivel estoy hablando, o sea, desde eso para arriba, ¿sí? Hasta si los padres o los familiares que lo van a contener en el postoperatorio entiende y van a cumplir con las indicaciones específicas de ese postoperatorio. Entonces, todo eso se evalúa antes de llevarlo a cabo, salvo que estemos hablando de una emergencia o una urgencia, ¿no? Yo doy ejemplos de algo programado y ordenado que se puede hacer de esta manera. Bien, ¿quiénes realizan esta evaluación y esta preparación prequirúrgica? Bueno, todos, literalmente todos los profesionales están involucrados en la anamnesis y en la evolución y la preparación prequirúrgica de un paciente pediátrico. Porque fíjense, desde la internación, desde las consultas en el consultorio, desde la atención
en los distintos estudios de diagnóstico y de diagnóstico que se hacen a través de imágenes, de resonancias, de tomografías, de intervenciones previas en salas de hemodinamia, etcétera. Ni hablar, bueno, lo que los involucra, la sala de operaciones, ¿no? Y promedio, esto todo se realiza entre unos 10 y 15 días antes de la cirugía, pero a veces es mucho más por los niveles de saturación que tienen los hospitales en el sistema de salud, de lo público hablo, y también un poco de lo privado, pero cuando las patologías no logran ser suficientemente invasivas en el sentido de que requieren una atención inmediata, a veces los tiempos se dilatan un poco más y creo que esto entienden de lo que les estoy hablando, que suele pasar y pasa, no hoy, esto ya pasa hace al menos los últimos 10 años si queremos ponerle un número, ¿no? Así que bueno, acá ustedes pueden ver una llamada que hice de qué se trataba la anamnesis y no saben lo que es el conjunto de datos que se encuentran todos en la historia clínica del paciente con fines diagnósticos y orientativos de la vida de ese paciente en el sentido o relacionado a su patología, ¿no? Bien, ¿cuáles son a veces los temores que tienen ante una intervención? Bueno, por ejemplo, hablamos acá una diferencia bien marcada entre el niño que tiene conciencia y el que no. ¿Sí? El chico que llega a una sala de operaciones y es un bebé recién nacido o un chico de un año, no entiende nada. Se lo duerme, chum, pum, listo, se terminó, lloró un ratito, se le pasó y no se va a acordar. No pasa lo mismo con un chico que ya tiene 5, 6, 10, 14, ¿sí? Suceden cosas distintas. Por ejemplo, tienen miedo a la soledad o que lo abandonen sus padres, al miedo al castigo por malos pensamientos o actuar de alguna manera que no corresponden, a perder partes importantes de su cuerpo, a la intimidad, a la vergüenza, ¿sí? Digo, no sabe lo que le va a pasar. Imagínense un adulto tiene miedo de operarse o de morirse dentro de una cirugía, imagínense un chico, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Fíjense, un chico ya más grande piensan en la desnudez, en el pudor, ¿no? En las partes íntimas que se les están cambiando y que les da vergüenza, miedo a la anestesia, miedo a morirse, miedo a que se confundan. Entonces, hay un nivel de complejidad también alto, emocional, que se debe atender y asistir, y es parte de todos, ¿no? Digo, por ejemplo, que un chico entre y esté pensando en todo esto, y uno está dentro de la sala escuchando música o hablando de lo que pasó el fin de semana, hay algo que está fallando, ¿no? Cuando el paciente está en la sala de operaciones, lo que importa y lo único a lo que se deben abocar es atender a ese paciente, ya sea desde lo emocional hasta lo operativo. Bueno, y los padres también, obviamente, tienen sus miedos, ¿no? Al miedo de que se le muera el hijo, al miedo al tipo de anestesia que le van a hacer. Eh, Puede aparecer excesiva ansiedad y que tiene que ver con la falta de información, quizás, que se le haya dado, o no poder lograr contener a su hijo por la situación estresante que están atravesando. Así que hay un nivel de complejidad importante emocional detrás de todas estas situaciones, pero eh, es necesario que se atiendan de forma clara y humanizada para poder evitar este tipo de situaciones y acompañar de forma profesional lo más que se pueda a la familia y al niño, ¿no? Bueno, fíjense, algunas situaciones que se tienen en cuenta con esto de lo emocional y de alivianar un poco la situación o la carga, este, sí, la carga emocional que están atravesando es distorsionarle el espacio al niño para no llevarlo al temor y al temor, a la ansiedad o al estrés que le involucra ir al médico, a ir a una revisión o hacer un estudio, o bueno, ni hablar de entrar en un quirófano, que se está trabajando sobre esto en la distorsión del espacio de atención. Entonces, fíjense, estos son salas o consultorios en donde
ya se trabaja este tema de distorsionarle el ambiente, en donde se lo hace un poco más ameno, se lo hace un poco más divertido, llamativo, y el contexto es otro para el paciente. ¿Ven? Por ejemplo, estas son salas de ¿cómo se llama? De diagnóstico por imágenes, ¿sí? Hay una diferencia en donde si uno entra a una sala de imágenes y ve un aparato, todo, viste, con luces blancas, todo disfrazado. Ahora, si entras y el ambiente es este, el chico entra jugando, literalmente, ¿no? Entra en otro ambiente. Bueno, acá hay fotos que están compartidas de gente, colega mío del Hospital Garrahan, donde pueden ver espacios estas que están acá también son del Hospital Garrahan, ¿eh? Espacios del propio centro quirúrgico. Fíjense la sala de espera, ¿no? Donde el chico ya está esperando jugando. La cabeza está, tratan de llevársela a otro nivel, ¿no? Bueno, acá la transferencia del paciente en la sala, en el centro quirúrgico, ¿sí? Simple, esta parte está simple. Esta parte es un poco la marcada de diferencia con el adulto, en donde los medios en los que se los transporta, siempre pensando en determinados niveles de patología, eh, se pueden lograr esto, ¿no? Por ejemplo, el transporte del paciente jugando en estos autitos, por ejemplo, ¿no? Bien, y acá un video, a ver si esto funciona, un video de algo que hizo el cruce, como para compartirle a la familia, este, antes de entrar a una sala de operaciones a modo informativo, como decía recién. A ver, se me fue. Creo que voy a tener que salir de la pantalla esta. Vamos a salir y vamos a ir a buscar el video directamente. Si no, después le dan play y lo ven, se trata de, a ver, si me deja, no, es una imagen, así que no me está dejando, pero es un video que se los voy a poner para que lo puedan visualizar después. Bien, dándole un cierre a esto, digo, la cirugía pediátrica difiere de la cirugía de un adulto porque las cirugías del adulto ayudan a reconstruir el desarrollo y crecimiento normal de un niño, mientras que la cirugía pediátrica ayuda a reconstruir a un individuo con desarrollo y crecimiento ya establecido. Eh, Creo que lo dije al revés, ¿no? La cirugía pediátrica difiere de la cirugía del adulto porque la cirugía pediátrica ayuda a reconstruir el desarrollo y crecimiento normal de un niño. Ahí está, ¿sí? Mientras que la cirugía adulta ayuda a reconstruir a un individuo que ya está en desarrollo y con un crecimiento establecido. Ahí está. Así es la conclusión. Y una más que dice, el adulto puede ser tratado sin peligro como un niño, pero a la inversa puede ser o puede causar una catástrofe. Literal, lo vamos a ver con esto de la preparación del paciente en relación a la anestesia o a las drogas que se utilizan o a la propia intervención que se vaya a realizar. Bien, cerrando un poco, hicimos una revisión histórica, hicimos una evaluación integral de lo que involucra actualmente la atención de un hospital con asistencia pediátrica, los ejes que se necesitan para dar respuesta a esta atención, eh, el componente emocional desde el lado del paciente, desde el lado del familiar, desde el lado social y los procesos de comunicación, la importancia de la comunicación de la información sobre la situación que va a atravesar el paciente, los temores, ya sea del paciente o de la familia, y un poco
el trabajo que está en auge sobre el trato humanizado y la atención distorsionada de el paciente en distintos niveles de asistencia hospitalaria, ¿no? Acá hicimos ejemplos que tienen que ver con el quirófano, pero también aplica a otros espacios que en estas imágenes no están. Y por último, visualizar este video cortito que lo trabajó el Hospital del Cruz a modo informativo para los pacientes que son pediátricos y para la familia que no sabe o que nunca tuvo experiencia de haber ingresado a una sala de operación. Bien, nos vemos en el